Hola, muy buenas señores. Hoy vamos a ver nuestros primeros pasos con el HTML y el CSS. Vamos a empezar con el HTML. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver un poquito una introducción, qué son los elementos y atributos que tiene HTML, títulos, párrafos, textos, cosas que tienen que ver con el texto, enlaces, imágenes, listas, tablas y las divisiones que vamos a ver que son pues trozos que vamos a subdividir nuestras páginas web. ¿Vale? Pues esto es lo que vamos a ver en esta introducción al HTML. Bueno, ¿qué es el HTML? Bueno, pues es un lenguaje estándar para crear páginas web. Es un lenguaje de marcas porque tiene etiquetas y a partir de estas etiquetas con sus atributos, pues vamos a poder ir poniendo cosas en nuestras páginas web. Tenemos eso, lo que son los elementos o bloques básicos del HTML, son lo que vamos a poner, pues, por ejemplo, H1s, Ps, As, son estas etiquetas de aquí, ¿vale? Que las vamos a utilizar para colocar cosas en nuestras páginas web. Y luego veremos que estas etiquetas dentro van a tener atributos, como por ejemplo, pues la A, que es un link, pues va a tener un atributo que es el href, que nos va a decir pues cuál va a ser la URL a la cual nos vamos a dirigir. O una imagen, pues va a tener aquí la ruta de su imagen para poder, del fichero para poder ver la imagen. ¿De acuerdo? O vamos a ver cuatro cositas más. Bueno, aquí vamos a ver un poquito cómo sería la estructura básica de una página web HTML. Pues empezaríamos aquí con el doctype HTML, que esto le va a decir qué tipo de documento, qué versión del HTML estamos haciendo. En este caso estamos en la HTML5, que es la última versión de HTML. Después tendremos que tener la etiqueta HTML y fijaros que siempre va a estar con su etiqueta de cierre, que son las que llevan una barra, como hacíamos con el XML. Luego tendremos el hit y por otro lado el body. En el hit va a contener información, lo que se llama la información metainformación. ¿Qué significa eso? Bueno, pues por ejemplo vamos a ver que aquí vamos a poner el título de nuestra página, que es lo que se va a ver en la pestañita de nuestro navegador. Vamos a poner un icono y vamos a poner aquí ciertas cosas que cada vez podemos ir explicando. Y por último, en el body vamos a tener lo que realmente se va a ver de la página web, perdón, en la web, ¿vale? Y por ejemplo aquí pues hay un título, una P, una A, una imagen, ¿vale? Bueno, pues esto sería la estructura más o menos básica de lo que tendría una página web. Pues lo primero que vamos a ver de las páginas web, pues vamos a aprender a colocar, es lo que se llamaría todo lo que son cosas del texto. Y vamos a empezar por los títulos. Vamos a ver que en el HTML hay 6 títulos distintos, desde el H1 hasta el H6, o sea, H1, H2, H3 hasta el H6. Cuanto más pequeño es el número, más grande es la letra. Veremos que el título es como más grande. El título 1 sería el título más grande y el título 6 sería el título más pequeño. Por ejemplo, aquí vemos que en este ejemplo de aquí con H1, H2 y H3, si esto lo ponemos en el body, pues veremos que en nuestro navegador se va a ver un poquito como está aquí, ¿vale? Este más grande, este un poco más pequeño, este un poco más pequeño. Es decir, vamos a utilizar esta etiqueta para poner títulos en nuestras páginas web. Cuando queramos poner texto, pues la mayoría de las veces vamos a utilizar la etiqueta párrafo, ¿vale? La etiqueta párrafo en el medio va a tener nuestro texto. Fijaros que además de poner el texto, entre párrafo y párrafo siempre va a poner aquí una especie de, bueno, de distancia entre una cosa y la otra. O sea, vas a hacer un salto de línea entre un párrafo y el otro. ¿De acuerdo? Venga, más cosas. El texto, vale. Vamos a ver que también hay etiquetas que nos van a servir para poner bueno, pues diferentes marcas en el texto. Por ejemplo, si yo pongo que un texto es strong, o sea, pongo strong y cierro strong y en el medio pongo un texto, vamos a ver que se va a ver como en negrita, ¿vale? Lo mismo le va a pasar si pongo un EM y en el medio pongo texto, pues que se va a ver en cursiva. Si pongo una B lo vamos a ver también en negrita. Si pongo una I lo vamos a ver en cursiva. Un BR lo que hace es un salto de línea y small lo que vamos a ver es que la letra es un poquito más pequeña, ¿vale? Por ejemplo, fijaros, aquí pongo un strong de importancia, pues lo vamos a ver en negrita, igual que si pongo la B. Si pongo un EM, vamos a ver que está en cursiva, igual que si lo ponemos con la I. Y donde tenemos aquí, tenemos un salto de línea, por ejemplo, que tenemos texto, línea, y después del punto tenemos un salto de línea, y por eso aquest es el text després del salt, lo tenemos en este lado de aquí. Así es como se vería en el navegador esto de aquí, ¿vale? Pensemos colocar un poquito de texto. ¿Qué más podemos colocar así de texto? Pues tenemos una cosa rara que vamos a llamar las entidades HTML, ¿vale? Que son caracteres especiales que siempre van a venir con un ampersand
el nombre de la entidad, o sea, por ejemplo, en este caso LT o LG, y luego un punto y coma. Por ejemplo, si yo pongo ampersand LT punto y coma, me va a escribir este carácter de aquí, que es el menor, o esto es el mayor, ¿vale? Eh, eh, Esto de aquí será ampersand, bueno, pues aquí tenemos unos cuantos. Por ejemplo, este también lo vamos a utilizar mucho, que es el espacio en blanco. ¿Por qué vamos a tener que poner este tipo de párrafo? ¿O cuándo tenemos que poner este tipo de párrafo, de entidades? Cuando coloquemos símbolos raros, porque, por ejemplo, este símbolo es el que se utiliza para abrir y cerrar las etiquetas. Bueno, pues si ponemos este símbolo como parte de un texto, el navegador puede interpretarlo como que es la abertura de una etiqueta, ¿vale? Y lo mismo nos va a pasar pues, con las comillas o con los espacios en blanco, porque, por ejemplo, el espacio en blanco bueno, vamos a volver para atrás. Por ejemplo, si yo aquí en el medio de estos dos señores pongo dos espacios en blanco, vamos a ver que el HTML solo nos va a enseñar uno. O sea que si quiero tener dos espacios en blanco, voy a tener que utilizar pues este señor de aquí. ¿Vale? Seguimos. Más cosas aparte del texto. ¿Qué más podemos poner en un HTML? Pues por ejemplo una etiqueta que sea un enlace, un link, que es la etiqueta A. ¿Y eso qué significa? Que, por ejemplo, nos va a crear enlaces a otras páginas, es decir, cuando hagamos clic en un enlace nos va a abrir otra página, o también podemos enlazarla con nuestra misma página, ¿vale? Esta etiqueta tiene algunos atributos importantes, que son esas cosas que tenemos dentro de la etiqueta. Por un lado tenemos el href, que nos va a decir cuál es, bueno, la URL a la que vamos a ir, es decir, la dirección a la que vamos a ir. Luego tenemos el target, que es otro atributo, que por ejemplo lo que más vamos a utilizar es el self y el blank. El self quiere decir que cuando abramos el link de la otra página, se nos va a abrir en el mismo sitio donde tenemos en la misma ventana en la que estamos ahora mismo. En cambio, si hacemos un blank, lo que va a hacer es abrirlo en otra pestaña. ¿Sí? ¿Vale? El title, ¿vale? Que nos va a mostrar un texto explicativo si pasamos el ratón por encima del enlace, y el download, que nos permite enlazar con un fichero, ¿vale? Y además lo podemos descargar, ¿eh? Por ejemplo, fijaros, yo puedo irme a una página web como esta, con un link, ¿vale? O sea que yo si hiciese clic en visita Exampla, pues se iría a esta página web, ¿vale? Pero la abriría en mi misma ventana. En cambio, si le pongo que el target es blank, bueno, guión bajo blank, la va a abrir en otra pestaña. ¿Qué más, por ejemplo? Si le ponemos este PDF, ¿vale? Lo que nos va a hacer, y aquí ponemos esto del download, lo que nos va a hacer es que nos va a permitir bajar no, va a permitir, no, le daremos clic aquí y nos bajará el fichero PDF este que tenemos nosotros aquí enlazado. También nos puede permitir enviar un correo, ¿vale? Aquí podemos poner un correo y entonces cuando hagamos clic aquí intentará abrir la aplicación de correo que tengamos en nuestro PC e intentará enviar un correo a esta dirección. Y con este tipo así, si ponemos el ampersand y un nombre de ID, podremos ir dentro de nuestra misma página. ¿Vale? ¿Qué más cosas tenemos? Por ejemplo, las imágenes. También podremos poner imágenes. Para poner una imagen lo vamos a poner con la etiqueta IMG. ¿Cuáles son los atributos más importantes? Pues vamos a ver, por ejemplo, que el src le vamos a decir dónde se encuentra la ruta de la imagen. El alt es un texto que va a salir si no se encuentra la imagen. Y también podremos poner el width y el height para decirle pues qué de ancho y qué de alto queremos que tenga la imagen. Y por último, le ponemos un título, igual que en el enlace, que cuando pasemos por encima de la imagen nos va a mostrar lo que hayamos puesto aquí dentro. Por ejemplo, aquí tenemos dos imágenes, pues estas imágenes vienen de aquí. Si no tuviésemos la imagen, pues nos pondría este texto. Y por ejemplo, este de aquí que tenemos el título, pues cuando pasamos por encima con el ratón nos va a sacar este señor de aquí, ¿vale? Dentro del navegador. ¿Qué más cosas podemos poner en una página web? Y no me quiero hacer pesado porque ya veréis que quiero ir rápido, porque lo que vamos a hacer después es crear nosotros una página web, que es lo más interesante. ¿Vale? Para ello también podemos poner listas y tablas. ¿Vale? Las listas vamos a ver que son de dos tipos. Las ordenadas, perdón, las no ordenadas y después veremos las ordenadas. Las listas tienen dos etiquetas para ponerse. La UL, que es la que abre y cierra la lista, y el LI, que es cada uno de los elementos de la lista, por ejemplo.
Aquí tenemos la lista abierta y cerrada y aquí tenemos los tres elementos de la lista. Como es una lista no ordenada, veremos que lo que nos saca por defecto son estos puntitos aquí delante. ¿Vale? En cambio, si en vez de un UL aquí ponemos un OL, esto es una lista ordenada y luego ahí dentro tendremos list, igual que en las listas no ordenadas. Y entonces nos va a sacar un 1, un 2, un 3, que es lo que saca por defecto para las listas ordenadas. Bien, ¿qué más tenemos? Que podemos ponerle, por ejemplo, a la etiqueta UL un atributo que es el atributo type. Si a este atributo le ponemos alguna cosa de estas, pues por ejemplo, si le ponemos el square, en vez de salir el puntito redondo, nos va a salir estos cuadrados. ¿Vale? Y en las ordenadas, por ejemplo, si en el type ponemos una A, pues vamos a ver, por ejemplo, que nos va a sacar AB. Si pusiésemos la minúscula, pues nos saldría la AB minúscula. Y si no, nos saldrían, por ejemplo, estos de aquí, lo que nos ponen son los números en romano. ¿Vale? Y por último, bueno, por último no, porque después veremos otra cosita más, vamos a ver las tablas. Una tabla, ¿qué hace una tabla? Pues una tabla al final nos va a poner pues unas filas y columnas y unos datos. ¿Cómo se crea una tabla? Pues tendremos, por ejemplo, el table, que será toda la tabla, el tr, que es cada una de las filas, el th, que es para poner cosas dentro de las filas que sean cabecera, y el td es para poner columnas dentro de las celdas que son datos, ¿vale? Y también veremos que podemos utilizar el thit, el tbody y el tfot para agrupar diferentes elementos de la tabla y mejorar su organización. También veremos que le podemos poner un borde y que podemos de alguna manera juntar filas o juntar columnas. Vamos a ver un ejemplo para que lo veáis. ¿Vale? Esto de aquí lo que hace es que tenemos esta tabla, ¿vale? Y al final, ¿qué está haciendo? Pues el borde 1 es lo que hace que salga estos bordes, ¿vale? El TR con el TH son los que deben sacar esto en negrita, por eso tengo el nombre y la información, y fijaos que la información tiene un call span, con lo cual estas dos columnas, ¿vale? Se han juntado en una sola, ¿de acuerdo? Luego tengo TRs con TDs. Ana, 25 años, Barcelona. Ana, 25 años, Barcelona. Es decir, en esta fila tengo 1, 2, 3 TDs, tendré 3 celdas. Pero también puedo tener, igual que tengo el row span, digo, perdón, el call span, tengo el row span. Y esto lo que está haciendo es que estas dos filas se van a convertir en una sola. Entonces, mark no sale aquí, sino que sale aquí. Y luego lo mismo, pues aquí tengo los TRs y aquí cierro la tabla. Esto es la tabla, un ejemplo de tabla, y se pueden hacer tablas mucho más complicadas. ¿Vale? Y por último tendremos los dips. Los dips lo que nos van a hacer es organizar el contenido. También nos van a servir para aplicar estilos CSS bueno, y poder hacerlos en conjunto con algunas cosas que estén dentro. Y también vais a ver que nos van a permitir, de alguna manera, hacer layouts interesantes dentro de una página web. Es decir, separar de alguna manera separar en trozos la página para que después los elementos vayan en unos sitios o en otros de nuestra página web. Por ejemplo, podríamos decir que esta parte de arriba es un trozo, esta parte de abajo es otro trozo y que, por ejemplo, en un lateral es otro trozo. Pero eso lo veremos con más detenimiento después. Pues, por ejemplo, yo puedo poner aquí un div y ya veremos que con CSS podremos darle un estilo y eso hará que se coloquen las cosas de una manera determinada en nuestras páginas.